Hola a todos. Por si acaso ya he tomado la decisión, obviamente, de visitar a mi peluquero y de cortarme la barba, así que estoy queriendo lucirme mi capilaridad antes de que desaparezca. Bienvenidos a todos, gracias por apoyar el video. Hoy voy a hablar sobre aquello que Javier Milei no dijo, y por si acaso no voy a ponerlo en el título y tampoco lo voy a poner en las etiquetas porque me parece inapropiado en este caso, que no voy a hablar mal, pero no voy a hablar 100% bien. Creo que un canal pequeño puede halagar a uno más grande y decir, eso vale la pena, ¿no? Por las necesidades operativas del propio canal, pero creo que atacar a alguien no. ¿Por qué? Porque queda como que él tiene una audiencia muchísimo más grande y uno busca convocar a esa audiencia a través de la polémica, lo cual no es lo que yo quiero hacer. Entonces, por eso no va a estar en los nombres. Digo, no va a estar en las etiquetas ni en el nombre. Pero antes un comentario rapidísimo sobre lo que está pasando en Estados Unidos, que me parece a mí, la verdad, trágico. No pasa nada en el sentido legal, es simplemente que Donald Trump va a esperar a los resultados de sus inter, intervenciones legales, ¿no? Para ver si tal voto se ha contado bien, para ver cuál es ¿cómo se dice? La legitimidad de los votos en tal precinto o distrito, perdón. Ese tipo de cosas están en juego ahora, pero aparte de eso no hay nada más, ¿no? No hay nada más. Pero tú puedes ver cómo se rasgan las vestiduras desde la izquierda, de que se está cuestionando el orden institucional, se está cuestionando todas esas cosas, que esto es un desastre que va a llevar al fin de la democracia en los Estados Unidos, cosas así, ¿no? Cosas así, todos los días ¿por qué no? ¿Por qué no llaman que termine la elección? Bla, bla, bla. Cuando no corresponde, ¿no? Si hay esos no me acuerdo cuál es la palabrita, pero digamos esas intervenciones legales, ¿no? Se tiene que dictaminar que tengan un, un, una consecuencia, en el sentido de que los jueces van a determinar si sí o si procede o no procede, entonces que la declaren improcedente y ahí se acaba el lío. O sea, no hay mayor drama, no hay mayor ataque ni daño. Eso es por el lado de la izquierda, que está loca y está de una pata, en otras palabras, Dios mío, está el fin del mundo, el fin de algo. Eso por el lado de la izquierda. Y ahora por cierto sector de la derecha, lo que hay es, cierta reivindicación y cierta defensa de Trump, pero como si fuese ¿cómo se llama? Es el enviado de Dios en la tierra. ¿Sabían ustedes esa? De que Dios estaba todo esto preparado para que venga Trump y no sé qué cosa haga. En otras palabras, por el otro lado ¿cómo se llama? Satán. Y por el otro lado es enviado del Señor. Entonces tú ves ahí, Dios mío, Dios mío, lo loco que se ha puesto el mundo. Bueno, le voy a arreglar algún rato la bendita, el enfoque a la camarita, porque creo que lo necesita. Lastimosamente lo vapulean demasiado. Creen que es cable. Ok, nenorros. Ok, gente, ok, querido público. Lo que pasa es que yo tengo estudiantes jóvenes, entonces son nenorros. Eh, de lo que voy a hablar hoy es de algo que lamento, la verdad, porque me gusta lo que Javier Milei está haciendo y todo ese grupo, lo que ese grupo argentino yo diría, yo llamaría hermanos liberales, está haciendo en Argentina. Me alegra, los felicito. Por si acaso, ¿de quién estoy hablando de Nicolás Márquez, Javier Milei y este nombre que me acaba de ir, pero ya va a volver. Agustín Laje, claro, ¿ve?
Ey, ¿no? Entonces estoy hablando de ellos tres, seguro que hay muchísimos más, seguro que hay muchísimos más. Me parece fantástico lo que están haciendo, me parece una maravilla. Requiere muchísimo trabajo y por lo visto están dando el trabajo. En otras palabras, requiere muchísimo respaldo por detrás económico o básicamente económico y por suerte lo están obteniendo, lo que les permite seguir adelante y los está impulsando. Mis felicitaciones de entrada. Pero debo reconocer que no me gusta el estilo de mi ley, pero puede ser un problema del bendito algoritmo. El bendito algoritmo, entonces lo que te llega es fulano de tal manda al demonio a los zurdos y hay una discusión o tremendo debate y ese tipo de cosas. Y lastimosamente también ese tipo de cosas que se comparten en internet, ¿no? En otras palabras, el argumento no importa tanto y solamente lo que habla como desquiciado, como histérico, mi ley, pareciera ser el chiste, porque digamos los de mi lado, los liberales, los liberales en el sentido continental de la palabra, o sea, liberal en el sentido del castellano y también en el sentido del francés, alemán, sueco y todos los demás idiomas, porque hay una diferencia entre su uso en inglés y su uso en castellano y en todos los idiomas continentales. Y el problema es que el circuito anglosajón es tan importante que se está mezclando y se está tropezando con el uso. Liberal quiere decir en el mundo continental, en su sentido castellano, quiere decir de una postura de derecha, porque no creemos en la intervención del Estado en lo que es las soluciones para el diario vivir. Eso es, no es mayor complejidad, no es mayor desastre, ni nada más. Pero recordemos de dónde son y de dónde vienen. Entonces, los de mi lado ven pues ese tipo de alboroto de mi ley en contra de alguno de los siniestros y nos agrada pues como chiste. Pero a mí no me agrada porque me gustaría que dé más argumentos y todo lo demás y creo que se lo ve histérico. Por si acaso, como ya creo haber mencionado antes, la situación argentina es muy particular, está grave, gente. Y ojalá el hermano pueblo de Argentina pueda resolver el asunto y todo lo demás. Y el problema es que entonces personas como Milei parece que tienen la frustración a flor de piel y cualquier cosa sacan ataques e insultos y los ataques e insultos no tienen por qué no estar ahí. Nosotros tenemos que manejar todos los adjetivos que tienes que manejar. No tienes el tiempo, y esto es algo que pareciera a algunas personas no entender, que no tienes el tiempo permanentemente para hablar con argumentos. Tienes que hablar con adjetivos cuando ya has dado el argumento, cuando el argumento ya está en el aire y todo lo demás. Por si acaso, lastimosamente en mis espacios personales yo no tengo espacio para debate. Y en los espacios normales y así, yo si tengo que pelear, peleo con puro argumentos, eso lo conocen los amigos. Pero si no tengo que pelear con eso, entonces no. Si lo que quiero es jugar y lo que quiero es molestar, puedo meter un adjetivo. No hay ningún problema con eso siempre y cuando tú sepas qué es lo que estás haciendo. O sea, por ejemplo, yo no creo pelear en discutir en Facebook, discutir en WhatsApp, discutir en otros espacios. No sirve, no sirve discutir y tampoco sirve argumentar. No sirve argumentar porque tendrías primero que definir el objeto sobre lo que vas a argumentar y eso ya de entrada no se hace. En otras palabras, entonces se pierde. Y en el caso de Milei, recuerdo que en varias ocasiones le han hecho preguntas concretas y el otro se sale y se desespera y se pone histérico por la tangente. Y eso nos hace daño a nosotros si lo queremos mostrar como argumento, porque no hay argumento ahí, no hay argumento en ese de, ¿cómo se dice? En ese ataque, en ese, pero es Satán, o no sé qué cosa es, ¿cómo es? La otra vez vi una intervención suya, por si acaso era la conclusión o el momento del escándalo, lastimosamente, ¿no? Es representante del maligno en la tierra, ese tipo de cosas que bueno, ya, que nada que ver.
Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre una respuesta que él no dio, que debería darse. Voy a utilizar el contador. Ah, voy a utilizar, denme un segundo y lo pongo. Entonces, vamos a hablar, taca, 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 vamos a hablar aquí. Listo. Entonces, voy a hablar 15 minutos sobre esto. Eh, lo que sucede es que una periodista argentina le pregunta a Milei muy ordenadamente y le dice, mira, los impuestos son elevados en los países civilizados y hemos visto de que eso es el camino hacia adelante. No, en otras palabras, tú quieres estar mejor y por lo tanto sigues el modelo que te presenta un país mejor, como Suecia, como Suiza, como Dinamarca, como cualquiera de los países muy ricos, ¿no? Entonces, y digamos que esos países están ahí arriba, que son el primer mundo del primer mundo, y luego van a venir los países que, digamos, podemos llamar el segundo mundo del primer mundo, y esos países tienen unos impuestos literalmente espantosos, solo que ligeramente menos espantosos que los suecos y los daneses y los noruegos y los finlandeses. Entonces, esa es la pregunta que le hace a Javier Milei, la periodista, y Javier Milei se sale por la tangente y dice, pero el impuesto es robo y bla, bla, bla. Eso no importa. Eso no importa. Ese país está mejor y tiene unos impuestos elevadísimos. Está mejor que Argentina, está mejor que México, está mejor que Cuba, está mejor que Corea del Norte. Y tiene unos impuestos elevadísimos. Y está mejor. En otras palabras, si tú quieres estar mejor, es un modelo a seguir. Si el impuesto es robo, no importa. Robando entonces está mejor, porque está mejor. Y eso es claro. Tenemos esa lista de países, o sea, son esos, o sea, pueden buscar. Y no solo eso, tenemos la lista de los países secundarios y los impuestos en Francia, en el Reino Unido, en Italia son criminales y están mejor. Están mejor que todos los benditos países subdesarrollados. ¿Por qué no se constituyen ellos en una base, en un ejemplo, en un modelo a seguir? Y de eso no habla Javier Milei, porque por otro lado, ahora sí hablaré, permítanme un paréntesis para hablar bien de Javier Milei. Estoy seguro que todo lo que él dice sobre la economía argentina está perfectamente. Su ortodoxia me agrada, su ortodoxia que es de lo que vendría a ser la escuela austriaca y de lo que vendría a ser, digamos, casi prácticamente una anarcocapitalista, son solamente nombres. Por detrás hay una buena teoría económica y estoy seguro que la ortodoxia de Javier Milei está con esa teoría económica que es buena. En otras palabras, todos sus planes para Argentina deben estar bien en su mayor parte, y si le cambiamos los números, pero utilizamos la misma mecánica, sus planes, porque si no me equivoco, tiene unos planes concretos. En otras palabras, unos estudios que son publicados y unos libros concretos y con objetivos y todo. Entonces, esos planes nos servirían a todos los latinoamericanos, ¿no? Por si acaso. Entonces, él está bien. El hecho de que no haya respondido bien una pregunta no desmerece todo lo demás. Y ahí cierro el paréntesis, volvamos al asunto. Entonces, ¿cómo es que estos países que cobran esos impuestos irracionales no son para ti un modelo? ¿Ah? Porque eso es lo que siempre se dice. Ah, no, si queremos mejorar, cobremos impuestos y bla, bla, bla. Ya, lo que sucede es lo siguiente. Hablemos de lo que se llama el estado de bienestar. El estado de bienestar es una idea. La idea es de los años 30. Probablemente viene ya de antes, ¿sí?
pero se lo aplica concretamente desde los años 30 y habría que ver si algunos no coquetean con eso antes y no les va bien y bla, 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 pero después vuelven al mismo asunto y todo eso. El estado de bienestar es, bueno, resumiendo, en otras palabras, recuerden que por ahí hay una historia mucho más precisa y mucho más extensa. Esto no es toda la historia, pero la ejecuta Roosevelt. Teodoro Roosevelt, si no me equivoco, a ver, no, Teodoro, no, Franklin Delano Roosevelt, Franklin Delano, Teodoro es el anterior. Entonces lo utiliza Franklin Delano Roosevelt en los años 30. Entonces es esa la gran intervención keynesiana que se da en los años 30 para supuestamente resolver la crisis previa, ¿no? La crisis de la Gran Depresión, la crisis de finales de los años 20. Entonces tú tienes un periodo maniático en los que tienes demasiada rentabilidad de ciertos bienes y eso lleva a una inflación de una burbuja y la burbuja obviamente no tiene suficiente fuerza para mantenerse y colapsa. Y entonces ahí se produce la crisis de finales de los años 20 y después viene la intervención de Roosevelt, literalmente, y ahí se pone el estado de bienestar. Y el estado de bienestar, la idea es de que el Estado te dé toda la plata que puede. Esa es la idea. En los años de Roosevelt te podrá dar, no sé, te podrá dar, digamos, no sé, colegio gratis, ¿no? Colegio gratis para todos, pagamos, ¿no? Pagamos todos con los impuestos. Y después se van a imponer más y más cosas. Por si acaso ya había colegio gratis, pero probablemente había algo más en el estado de bienestar rooseveltiano. No sé, se les daba dinero a los pobres, se te va a dar comidita gratis en este lado, algo, ¿no? Esa es la idea del estado de bienestar. Y esos impuestos locos, porque el estado de bienestar, pues, es estado. En otras palabras, yo quiero platita para esto y que es muy bueno. Y es muy bueno que lo hagamos. Entonces yo crezco, yo crezco, yo crezco, yo crezco, yo crezco, yo crezco, yo crezco. Y nosotros tenemos en Latinoamérica los estados keynesianos enormes. En Bolivia se da en los años 50. Viene directamente el estado del 52 y ahí se convierte y hace crecer el gran estado keynesiano. Y es pues un perjuicio brutal para todos. Pero ¿por qué no lo es para los países ricos? Y entonces ahí viene el asunto. El modelo de impuestos elevados es destructivo. Es destructivo para Suecia, para Dinamarca, para Finlandia, para Noruega, para cualquiera que cobre impuestos elevados. Es un proceso de destrucción de riqueza. Pero, pero, pero si tú te has sacado la lotería, la gastas como te venga en gana. Ese es el punto. ¿Y cuándo se sacan estos países la lotería? A finales del siglo XIX. ¿Y cómo se sacan la lotería? Bueno, porque tienes ahí al Reino Unido. Y el Reino Unido tiene industria. Y la industria es la primera del mundo. Y tiene unos beneficios que no te puedes imaginar. Entonces se saca la lotería, esa lotería se expande por todas partes, tú te estás cerca de un mercado cautivo y entonces tú puedes decidir quemar el dinero si así te da la gana. No vas a ayudar a nadie, vas a perjudicar absolutamente a todos, pero si te da la gana lo puedes hacer. ¿Qué es lo que ha hecho Suecia con su estado de bienestar? Eso quiere decir que un criminal inmigrante bueno para nada que esté en Suecia vale más que yo. ¿Por qué? Porque los suecos han decidido hacer que eso. Y como se han sacado la lotería y la lotería se la ganaron ellos, lo que pueden hacer con ella es lo que les dé la gana. ¿Nos perjudican a todos los demás? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es parte, ese es el punto.
se perjudican a sí mismos, porque la lotería dura mientras hay lotería. En este momento ya han decidido recortar ciertos regalitos. Desde hace varios años han recortado ciertos regalitos en Finlandia, han comenzado a liberalizar ciertos sectores en los 90, en ciertos sectores industriales suecos, por ejemplo, pero sigue habiendo dinero. ¿Cómo no va a haber dinero? Si se sacaron la lotería hace tanto tiempo y se juntó tanta riqueza durante tanto tiempo, ¿no? Y no solo eso, sino que la ética sueca, la ética de la persona sueca es trabajar. Yo trabajo, gano muchísimo dinero, pago un montón de impuestos, trabajo. Pago un montón de impuestos, gano muchísimo dinero, trabajo. Y no abusar de su propio sistema. Los que abusan son otros, ¿no? Son los otros. Pero ellos tienen todo el gusto y toda la gana que puede haber para destruir esa riqueza como les venga en gana. Y esa riqueza y esa lotería también tiene un nombre, para simplificarlo. Y ese nombre es industrias intensivas en capital. No podemos hacer una fábrica de autos en Bolivia porque ¿a quién le venderíamos autos? A los bolivianos, para que una fábrica que requiere mucha inversión de dinero, que es intensiva en capital, tiene que tener un flujo de producción. En otras palabras, tú no puedes hacer una fábrica para construir 100 autos, ni 1000, ni 10,000, ni 100,000. Tienes que construir una fábrica para hacer millones de autos. ¿Dónde vamos a encontrar el mercado para esos millones de autos? Nosotros no podemos, pero si tú ya tienes la fábrica, entonces tú ya tienes el generador de riqueza intensivo en capital. Si tú tienes cerca a un mercado que obtuvo muchísima riqueza dentro de lo que es el proceso industrial, es el proceso industrial lo que les permite a los europeos conquistar el mundo. No es la conquista del mundo lo que les permitió obtener los beneficios de su proceso industrial. La gente no entiende que uno tiene que ver, uno es el otro, no es el otro el uno. Bueno, ya. Bueno, entonces tienes eso. Entonces tienes ahí un montón de empresas intensivas en capital que son sumamente ricas, que ganan un montón de dinero, por más que su margen de ganancia no sea muy grande. Entonces tú tienes esas industrias enormes, intensivas en capital, que se han formado durante décadas y décadas y décadas, que ganan millones y millones y millones de dólares. Y entonces a esos millones de dólares tú les quitas un montón de dinero en impuestos y reduces la riqueza para absolutamente todos los habitantes de este planeta. Pero son tan grandes y son tan ricos y están cerca de un mercado tan rico que nadie dice nada. ¿Qué les importa, Rodrigo Antesana, y que un drogo criminal en Suecia valga más que yo? ¿Qué les importa a ellos? No les importa. Y no lo digo yo como lamento, por si acaso yo lo digo como algo que está mal y algo que merece condena. Y ya verá Rodrigo Antesana cómo se las arregla para que paguen. Pero seamos sinceros, no es necesario. Pagan, pagan. ¿Cómo pagan? A través de la pobreza enquistada, a través del trabajo excesivo. Tú tienes, si eres sueco de verdad, estás trabajando muy duro y muy bien. Y tienes tus vacaciones, tienes absolutamente todo lo que quieras, pero menos que antes. Y el sueco que no esté dispuesto a meterse a ese trajín de trabajar permanentemente y pagar esos elevadísimos sueldos, se desquicia. Y el Estado le paga un dinero y el otro se droga.
Y ese fenómeno poco o mucho sucede en toda Europa. Todos, todos se ven perjudicados por esa destrucción de la lotería que se sacaron hace, uf, digamos que hasta los años, hasta los años 50 debe haber esa riqueza, que ustedes bien saben que se pierde en gran medida, en otras palabras, se la destruye en parte durante la Segunda Guerra Mundial. Hay tanta riqueza que la puedes destruir a tales niveles. Entonces, esa es la respuesta que mi ley no da. Porque la respuesta es, como podrán ver, bastante complicada. ¿Ah? A ver, voy a intentar resumir la idea. Los países ricos no son un ejemplo impositivo, porque es destrucción de riqueza en donde sea que se aplique un impuesto excesivo. Que ellos tengan suficiente riqueza como para destruirla y todavía estar bien, es un mérito suyo que nosotros no podemos igualar. Nosotros tenemos que primero adquirir riqueza y después, si vemos conveniente destruirla, lo podemos hacer como lo han hecho ellos y como lo vienen haciendo ellos, pero no es lo que te va a ayudar. No puedes pensar en impuestos elevados cuando riqueza no tienes, cuando lo que tienes es miseria y una gran cantidad de miseria en todos los países tercermundistas. Los países tercermundistas tenemos que buscar, encontrar y adquirir nuestra riqueza. No podemos permitirnos destruirla como lo pueden hacer ellos. Pero ellos destruyen su riqueza no para beneficiarse a sí mismos, sino para perjudicarnos absolutamente a todos. Como tienen tanto dinero, todavía pretenden que están bien, pero el proceso es innegablemente ese, destrucción de riqueza. Muchísimas gracias por su atención.